importante lo de la ley del suelo, porque Izquierda Unida y toda la gente estamos en esta línea, porque creo que hay cosas muy importantes que debemos saber la mayoría de los ciudadanos, de cómo lo van a hacer y lo que nos afecta, que nos afecta mucho como ciudadanos y como isleños, sobre todo por los territorios nuestros son muy frágiles frente a una especulación feroz. Y entonces, bueno, aquí tenemos al compañero Faustino García Márquez, es arquitecto y es, yo creo que una de las personas que más entiende de esta cuestión. Y luego tenemos a Juan Carlos Domínguez, el compañero que también es, pues por su trayectoria de trabajo y de formación, tiene también mucho que decir sobre esto. Y bueno, pues ya le dejo con él. Vale, si ellos tienen algo que se me ha quedado atrás, pero más o menos. Gracias. Hola, buenas noches. Bueno, hemos quedado, Juan Carlos y yo, en que yo les voy a poner primero unas transparencias, un PowerPoint un poco explicativo con algún gráfico y tal de cuál es la situación del territorio y cuál será a partir de que pueda llegar a aprobarse esta ley en los términos en los que está ahora mismo planteada. Y luego Juan Carlos pues, comentará aspectos que seguramente a mí se me quedarán atrás unos cuantos o matizando las cosas que yo vaya diciendo. En cualquier caso, al final, luego que terminemos los dos, intentamos abrir un diálogo con ustedes para que las cosas que se les hayan quedado más o menos algo confusas o que necesitan explicación o que quieran dar su opinión, etcétera, pues tengan ocasión de hacerlo. En primer lugar, estamos en un tema notablemente complicado. Notablemente complicado porque el urbanismo es una ciencia bastante compleja, tiene que ver con demasiados intereses en el seno de la ciudad, demasiados actores, demasiadas leyes, hay leyes estatales, hay leyes europeas que nos afectan, directivas europeas que nos afectan y hay leyes por fin autonómicas. Entonces es muy... sí. Hola, buenas tardes. Hola. Entonces, bueno, no es fácil el explicar este tipo de temas, pero vamos a intentar hacerlo de la forma más directa, resumida y simple. De entrada estamos ante un anteproyecto de ley que tiene 408 artículos, además de 40 y pico disposiciones adicionales, transitorias, finales y derogatorias. O sea que es un montón de papel con un montón de determinaciones y también susceptible de contener un montón de trampas que hay que ir un poco deslindándolas para ver cómo, dónde están, cómo se pueden combatir y cómo se pueden denunciar. También hay un problema que ocurre con este anteproyecto de ley y es que cualquier plan insular, por ejemplo, que sale a información pública, pues está en información pública del orden de los 2 o 3 meses. En debate con los diferentes agentes sociales, etc. Este anteproyecto de ley, que va a durar muchísimo más que un plan insular, se supone que una ley de este tipo pues puede durar 15, 20 años fácilmente, como mínimo, salió con una información pública de 20 días, se les dijo que es para el volumen que tiene y la complejidad que tiene, se les dijo que eso era imposible de tener una participación ciudadana con ese plazo y muy generosamente dieron 15 días más que se acabaron ayer. Entonces quieren tenerlo aprobado antes de fin de año y eso nos obliga a todos, ciudadanos, organizaciones políticas y sociales, etcétera, nos obliga a ir corriendo detrás de ellos para intentar parar un golpe que desde el punto de vista nuestro, la verdad es que puede ser bastante sensible para el territorio canario. Bien, lo primero es que efectivamente hacía falta una ley. Hacía falta una ley porque el propio gobierno de Canarias se ha ocupado, sobre todo en los últimos 8 años, de complicar tanto la cosa, buscando soluciones a problemas
a cuestiones parciales, a intereses parciales, y convirtiendo cada una de estas cuestiones parciales en un problema regional, en un auténtico problema, que al final han creado lo que ellos llaman una maraña legislativa, pero una maraña legislativa perfectamente fabricada y concebida para eso, para poder ahora aparecer como los salvadores con una nueva ley. Y la propaganda que está haciendo en este momento el gobierno sobre esta ley es que es una forma de crear empleo, de simplificar, de recuperar la dinámica que tuvieron hasta el año 2007-2008 aproximadamente la construcción, sobre todo en Canarias. Bien, ellos lo definen como una carga y que la solución es simplificar. Simplificar significa que en vez de, para ellos, el anteproyecto de ley, significa que en vez de aprobar los planes generales de los ayuntamientos, en vez de aprobarlos el gobierno de Canarias a través de la CONMAC, los aprueban directamente los ayuntamientos y los evalúan ambientalmente también directamente los ayuntamientos, que los planes insulares tampoco los aprueba el gobierno de Canarias, sino directamente los cabildos, que también los evalúan ambientalmente, y que los planes y normas de los espacios naturales protegidos tampoco los aprueba el gobierno de Canarias, sino el cabildo también, que los evalúa ambientalmente y los aprueba. Con todo eso, lo que hace el gobierno de Canarias es prácticamente hacerse el harakiri en lo que es sin duda la competencia más importante y más, digamos, sensible que tiene el gobierno de Canarias en cualquier materia. El gobierno de Canarias tiene competencias parciales, digamos, compartidas con el Estado, pero esta es una competencia exclusiva. Y es una competencia que le permite, desde la Constitución y desde el Estatuto de Autonomía, decidir sobre el territorio de Canarias en su conjunto, a todos los niveles, de tomar todas las decisiones que entienda necesarias. Y por primera vez, y más insólito todavía, desde un gobierno que se dice nacionalista, renuncia a esa competencia y no la cede siquiera a los cabildos, a las islas, sino que acumula todo ese poder territorial que tiene el gobierno de Canarias, lo acumula en los ayuntamientos. Lo hace pretendiendo que se tarda mucho en hacer un planeamiento y que la forma de acelerarlo es que lo apruebe el mismo órgano, el ayuntamiento, que lo tramita y que lo va a aplicar luego. Eso, y después también que quiere simplificar los instrumentos de ordenación, simplificar el urbanismo. En primer lugar, simplificar el urbanismo es prácticamente imposible. Repito, porque hay un montón de intereses, porque el territorio es muy complicado, hay propietarios, hay usuarios, hay gente que va al territorio a disfrutar de su ocio o a contemplar el paisaje. El territorio es nuestro, el territorio es de las generaciones futuras, ese es uno de los principios fundamentales de la sostenibilidad, que no somos los propietarios de nuestro territorio, sino que tenemos la obligación de mantenerlo y legarlo a las próximas generaciones, mejor aún de lo que nosotros lo recibimos. Eso es lo contrario de lo que se pretende en esta ley, que básicamente es convertir el suelo en lo que llama en la ley un generador de riqueza, o sea, una mercancía. Bien, por otra parte, de eso que se pretende, que dando el poder de aprobación a los ayuntamientos directamente, a los cabildos, simplifica, recorta los plazos enormemente, también es falso. En realidad, cuando se alargan los plazos, y es verdad que hay veces que los plazos se alargan de una forma terrible en el planeamiento, por ejemplo el plan general de San Bartolomé de Tirajana, que es el principal municipio turístico del archipiélago en cuanto a capacidad alojativa, lleva 20 años sin que se haya renovado, a pesar de que en estos 20 años han pasado muchas cosas, entre ellas las directrices, la moratoria, etcétera, etcétera, y sin embargo el plan sigue siendo el mismo que hace 20 años. ¿Por qué? Porque el gobierno de Canarias no lo ha aprobado. En este tiempo se han hecho 2 planes de San Bartolomé de Tirajana, ninguno de los cuales se ha aprobado. Básicamente, y en ese tiempo también se han hecho 3 planes del Mogán,
que tampoco se ha aprobado ninguno de ellos, aunque ha costado cada uno de ellos una buena cantidad de dinero. ¿Por qué no se han aprobado? Básicamente porque nos faltan en las islas y en los ayuntamientos, en concreto en las instituciones, en las administraciones, no solo los ayuntamientos, desde el gobierno de Canarias hasta los ayuntamientos, no hay cultura del medio y del largo plazo. No hay cultura de hacer las cosas con perspectiva, sino las cosas se hacen a 4 años vista, y si no se hacen en ese plazo, viene la siguiente corporación o el siguiente gobierno, cambia absolutamente las reglas de juego, tira el plan general que se estaba realizando y empieza a formular uno nuevo que no se termina en el plazo de 4 años, y así sucesivamente todo el tiempo que quieran. Por ejemplo, en el caso de Mogán, son 29 años los que lleva ya Mogán con unas normas subsidiarias de 1987 al segundo, o sea, dirigiendo la vida territorial del segundo municipio turístico de Gran Canaria. Y por otra parte también la falta de decisión, o sea, los ayuntamientos y los cabildos y también el gobierno de Canarias sabe que en materia de territorio tiene que sujetarse a la legalidad y que tiene que tomar decisiones, por ejemplo, frente a ilegalidades, etcétera, etcétera, que no son populares y que le pueden costar votos. Y no es el primer caso en que un ayuntamiento que ha ido a las elecciones con un plan general en exposición pública las ha perdido precisamente porque aquellos a quienes les favoreció dan por supuesto que les tenía que favorecer, pero a quienes no favoreció no se lo perdonarán nunca y le quitan el voto. Por tanto, entre el temor a tomar decisiones y la falta de cultura del medio y largo plazo, este problema seguirá latente a pesar de que le den, o mejor dicho, aumentará precisamente más cuando le den esta competencia a los ayuntamientos, si llegan finalmente a dársela, por la sencilla razón de que aún tendrán que responder directamente ante los tribunales de las decisiones que toman, que hoy son decisiones que toma en buena medida la comunidad autónoma y tienen que ser sus servicios jurídicos los que respondan a las posibles denuncias. Serán los ayuntamientos, serán los técnicos y los jurídicos municipales, y eso posiblemente todavía entorpezca más la cosa y retrase más la cosa de lo que lo está actualmente. Y por otra parte, el único invento serio, entre comillas, que han hecho es el de crear unos instrumentos excepcionales y procedimientos excepcionales de ordenación que permiten, con una información pública de un mes y de una forma directa, rápida, brutal, implantar, como veremos luego, casi cualquier cosa en cualquier clase de suelo. Eso es la forma de dar lo que se llama un pelotazo urbanístico. Es lo que vienen haciendo algunos promotores inmobiliarios en las islas desde hace años. Comprar un terreno donde no se puede hacer una cosa para hacer una cosa, y por tanto el precio de ese terreno, que era mucho menor de lo que se pretendía hacer. Si al final compra uno unos terrenos donde lo que se puede hacer es a lo mejor viviendas de baja densidad y lo convierte en un centro comercial, el margen de ganancia de ese promotor es brutal. Y hay, repito, agentes económicos en las islas especializados justamente en hacer las cosas que no se pueden hacer. Y esta forma de instrumentos excepcionales para hacer cualquier cosa en cualquier sitio en 5 minutos es precisamente la forma de acelerar este tipo de actuación. Digamos, la demostración de que no se ha retrasado el planeamiento ni el crecimiento, entre comillas, de la actividad económica puede estar, entre otros puntos, en este mapa. Este es la cantidad de suelo que se ha urbanizado y edificado en las islas entre 1987 y el año 2002, hecho por una empresa pública del gobierno de Canarias, Grascan, la empresa cartográfica de Canarias, o sea, absolutamente, digamos, neutral y libre de toda sospecha de partidismo. Bueno, pues en esos 15 años que van de 1987 al año 2002, el suelo ocupado en Fuerteventura prácticamente se triplicó respecto a todo el suelo edificado y urbanizado en los 600 años anteriores de historia de Fuerteventura. O sea, todo lo construido en Fuerteventura desde que llegó Juan de Betancourt hasta el año 1987 se multiplicó por 2,7 en solo 15 años. Eso demuestra, digamos,
la velocidad y la potencia del negocio inmobiliario que se ha hecho en estas islas. En el caso, por ejemplo, de Pájara, se multiplicó por 3,4. En el caso de Antigua, por 3,7. En el caso de La Oliva, por 3. Pero en el caso de Tenerife se multiplicó por 1,5. O sea, creció Tenerife un 50% más que los 500 años de historia anteriores en la ocupación del suelo. Por tanto, decir que la legislación del suelo está impidiendo el crecimiento o el negocio en las islas, pues chacho, es un fracaso absoluto, porque si en esos 15 años se ha hecho eso con la legislación del suelo, que teóricamente ha paralizado ese crecimiento, imagínense si no hubiera habido esa legislación del suelo, qué números podríamos tener delante. Este es otro índice, este es el consumo de suelo, perdón, de cemento en Lanzarote entre los años 92 y 2015. Fíjense cómo a partir del año 1995, 94-95, pega a subir el consumo de cemento hasta el año 1999, en que se triplica respecto a la media de los años 92-93 y permanece así hasta el año 2007. En medio está la línea verde esta que indica el momento en que se puso en vigor la moratoria. ¿Qué sucede? Nada, absolutamente respecto a la moratoria. O sea, se pone la moratoria en el año 2001 y la línea de consumo de cemento de Lanzarote sigue siendo exactamente la misma, no disminuye inmediatamente porque la moratoria haya impedido hacer negocio inmobiliario en Lanzarote. ¿Cuándo cae? En el año 2007. ¿Y por qué? Porque la burbuja inmobiliaria estalla, porque se han pasado de rosca, han sobrepasado la capacidad del mercado y empieza la gran caída. La gran caída que a continuación empatará con la crisis económica del año 2008. Pero repito, no ha intervenido para nada en este proceso la moratoria, ni la legislación, ni nada por el estilo. Surgió el negocio cuando surgió la burbuja inmobiliaria, se cayó cuando explotó la burbuja inmobiliaria. Esta es otra demostración. También aquí, en el año 2001, la línea vertical verde señala el momento del comienzo de la moratoria. Es el número de camas legales en el archipiélago. Crece un 15% de manera continua entre el año 2001, comienzo de la moratoria, hasta el año 2009, que es más o menos cuando se estabiliza. O sea, ni la moratoria ha parado el crecimiento, ni ha provocado ningún crecimiento excepcional al principio, ni nada por el estilo. O sea, no ha provocado ningún efecto visible sobre la creación de camas, salvo en todo caso ralentizarla respecto a lo que hubiera pasado si esa moratoria no hubiera existido. Y esta es la imagen del planeamiento que se ha aprobado en estos años. Comparando lo que ha hecho el Gobierno de Canarias, a 31 de diciembre de 2010 había actualizado el 88% del planeamiento de los espacios naturales protegidos. Sin embargo, los ayuntamientos a los cuales se les quiere conceder ahora la capacidad de aprobar ese planeamiento, su propio planeamiento, apenas llegaban al 64% de actualización. Y si nos vamos a los municipios turísticos, entonces estamos en el 34%. O sea, los municipios con mayor dinámica económica de las islas tienen una velocidad, por así decirlo, de adaptación a la legislación, de actualización de su planeamiento, la mitad que el conjunto de los municipios. Lo que no es cierto que sea por causa del tener que ir al Gobierno de Canarias a que se le apruebe el planeamiento, por lo que se han provocado los retrasos. También lo tenemos en el caso del planeamiento insular. Lanzarote aprueba su plan insular a los 4 años de aprobarse la ley de planes insulares. En realidad tenía otro anterior, antes de la ley, Lanzarote siempre se ha establecido por su cuenta. En 1973 se inventó un plan insular antes de que hubiera ninguna legislación de planes insulares. Tan es así que tuvieron que aprobárselo como normas subsidiarias provinciales, una especie de... Pero, ¿por qué Lanzarote aprueba su plan en 1991? Y Gran Canaria y el Hierro no lo aprueban hasta 1995.
¿Por el gobierno de Canarias? Pues no, porque hay una dinámica diferente en el caso de Lanzarote, a causa de esa mayor preocupación por la sostenibilidad, de la memoria de César Manrique, en fin, de toda una serie de causas sociales, culturales, económicas, etc. Pero no porque tenga que aprobar un plan, una administración en lugar de otra. Sin embargo, también es verdad que a partir de 1991 Lanzarote sigue con su mismo plan, 25 años después tiene el mismo plan que aprobó en 1991, y sin embargo en este tiempo, pues Gran Canaria o El Hierro han aprobado 2 planes actualizando el anterior. ¿Por qué lo ha hecho Gran Canaria y El Hierro y no lo ha hecho Lanzarote? Pues porque Lanzarote en estos años ha tenido más presidentes de Cabildo que años. Han tocado a un presidente de Cabildo cada 9 meses y no le da tiempo al hombre, evidentemente, de poner en marcha ningún cambio de plan. Entonces, no estamos hablando de lo mismo, estamos hablando de razones muy serias, de formas de ser o de hacer, mejor dicho, política en las islas. Y a cambio, digamos, con la excusa de que es porque el gobierno de Canarias aprueba, lo que pretenden es instituir una medida que no existe en ninguna comunidad autónoma del Estado español, que es darle a todos los ayuntamientos la capacidad, y a todos los cabildos, la capacidad de aprobar su propio planeamiento y evaluarlo ambientalmente. Ni siquiera el PP en sus comunidades autónomas, incluso con leyes muy recientes, como la de Baleares en 2014 o la de Galicia en 2016, que son 2 feudos tradicionales del PP, ha sido capaz de hacer esto. Solo hay 4 comunidades autónomas que permiten a algunos de sus ayuntamientos aprobar su propio planeamiento. En concreto, Baleares y La Rioja, por ejemplo, solo le permiten hacer esto a la capital de la comunidad autónoma, por diferentes rollos de capitalidad, de leyes de capitalidad, etcétera, etcétera. En el caso de Galicia, solo se permite a los ayuntamientos de más de 50.000 habitantes. En el caso del País Vasco, es la única excepción, se le permite a los ayuntamientos de más de 7.000 habitantes, que para nosotros 7.000 habitantes no es demasiado. Pero el País Vasco es un mundo aparte del resto de España en materia de ordenación del territorio. Porque son una gente que llevan 20 años trabajando a nivel autonómico el territorio, haciendo planes turísticos, haciendo planes industriales, haciendo planes demográficos, planes culturales desde el ámbito de la comunidad autónoma, y lo que han hecho ha sido ir determinando la estructura general de la comunidad autónoma a nivel de territorio en todos los ámbitos, de forma que a los ayuntamientos lo que les queda por ordenar son prácticamente el interior de las ciudades. O sea, no se está jugando nada, entre comillas, el País Vasco, permitiendo que ayuntamientos de 7.500 habitantes puedan aprobar su planeamiento. Sin embargo, en Canarias van a aprobar su planeamiento ayuntamientos de 500 habitantes. Y en Canarias además estamos mucho más necesitados de una planificación integrada a nivel regional e insular, porque somos un territorio de continuo, porque somos un territorio con un patrimonio natural y paisajístico brutal del cual vivimos a través del turismo, porque somos territorios absolutamente desiguales. Comparar unas islas con otras, comparar los municipios de norte con los de sur, comparar los municipios de interior con los municipios de costa, etcétera, etcétera, nos lleva, y ahora tendremos algunos números para verlo, a unas diferencias brutales. Y porque somos además territorios competidores. Desde la conquista, sobre todo las 2 islas centrales, Gran Canaria y Tenerife, han estado compitiendo siempre económicamente en el mismo terreno. Los 2 se dedicaron al azúcar, los 2 se dedicaron al vino, los 2 se dedicaron finalmente al turismo, los 2 compiten en un mismo terreno con una competencia, digamos, económica brutal. Y eso ha provocado, junto con rollos históricos que no vienen al caso, tendencias también centrípetas de separación, digamos, dentro del archipiélago. Por tanto, estamos más necesitados por discontinuos, por desiguales, por competidores, por centrípetas, estamos mucho más necesitados de cohesión territorial insular que cualquier territorio continental. Este, por ejemplo, es el valor, para demostrar esas desigualdades, el valor añadido bruto per cápita
en miles de euros de cada una de las islas entre el año 2000 y el 2013. Fíjense dónde arrancan los grupos de islas. Lanzarote y Fuerteventura, en su inicio, en el año 2000, están en los 17.000 euros per cápita de renta anual, mientras que Gran Canaria y Tenerife están en los 13.000 y las tres islas restantes, La Gomera, El Hierro y La Palma, están en los 9.000 y pico. O sea, fíjense qué brutalidad de diferencia entre islas. Luego viene la crisis. Y cuando llega la crisis, curiosamente, la crisis produce una caída, por supuesto, pero un acercamiento entre las islas. Y en el momento en que empieza un cierto repunte económico, sobre todo en la actividad turística, fíjense cómo automáticamente se vuelve a abrir otra vez el abanico de las desigualdades entre las islas. O sea, cuando somos pobres somos más iguales. Cuando volvemos a ser ricos, entre comillas lo de pobre y lo de rico, volvemos a ser mucho más diferentes. Tengan en cuenta de todas formas que este es un indicador económico, no significa este per cápita no está evidentemente repartido. Hay quien tiene 20 millones per cápita y hay quien no tiene sino 100 euros per cápita. O sea pero de todas formas es un indicador de riqueza dentro de la isla, sea cual sea la distribución de esa riqueza desde el punto de vista social. Y es un desarrollo también, el que estamos teniendo últimamente, mejor dicho, no un desarrollo, un crecimiento absolutamente insostenible, en el sentido de que frente al crecimiento de la demanda turística, estaba creciendo el número de turistas, los turistas extranjeros, estaba creciendo hasta el año 2000 aproximadamente, en que se queda horizontal y empieza incluso a bajar un poco. Y llegamos a la conclusión de que este era un destino maduro, que estaba posiblemente, si no se diversificaba, si no respondía con imaginación a las necesidades del mercado, posiblemente empezaba a decaer Canarias como destino turístico en cuanto a su rentabilidad. Pero a partir del año 2009 pega a subir el número de turistas hasta alcanzar los 12 millones en el año 2015. Las razones son complejas. En los países del este que se suman a los turistas, sobre todo la inestabilidad en el Mediterráneo, evidentemente. Buena parte de esos turistas en este momento son turistas prestados, que si algún día, esperemos que sea pronto, y no por esta razón evidentemente, sino por razones humanitarias, el Mediterráneo vuelve a estabilizarse y vuelve a traer turismo hacia los países del norte de África, evidentemente esos turistas prestados van a volver a su zona de visita. Esto es, si ponemos a 100 la isla que tenía mayor valor añadido bruto en el año 2000, que era Fuerteventura. A continuación lo que hacemos es calcular el porcentaje de esa riqueza de Fuerteventura que tienen las otras islas. Por ejemplo, fíjense cómo hay los tres paquetes. El de Lanzarote y Fuerteventura están muy cercanos. Fuerteventura está en el 100, Lanzarote en el año 2000 estaba en el 97% de Fuerteventura. Luego venían Gran Canaria y Tenerife, que estaban en el 78-77% de lo de Fuerteventura, de la riqueza de Fuerteventura, y luego venían Gomera, La Palma y El Hierro, que estaban en el 50 y pico, 60% de la riqueza de Fuerteventura. Con la llegada, fíjense lo que pasa en el año 2013, con la crisis y otra vez la apertura del abanico, que irá tendiendo a volver otra vez al año 2000, como veíamos en el gráfico anterior. Aquí Lanzarote es la que alcanza el 100%, que es la que tiene una mayor renta, mientras que Fuerteventura, que antes estaba prácticamente en lo mismo, ahora está en el 85, 83, 85% de Lanzarote. Se ha unido Fuerteventura a Gran Canaria, Tenerife y La Gomera, que aparece, no se sabe por qué, pero estas son estadísticas del ISTAC y del Instituto Nacional de Estadística, y luego vienen La Palma y El Hierro. La diferencia no es tanta, era el 50 y pico, ahora las que menos están al 60 y pico %, pero sigue habiendo una desigualdad de 100 a 65 de unas islas respecto de otras. Si esto lo fuera a nivel municipal,
de los municipios menos desarrollados de las islas menos desarrolladas frente a los municipios más desarrollados de las islas más desarrolladas, las diferencias serían todavía más brutales de las que estamos enseñando aquí. Bien, para conseguir, entre otras cosas, paliar esta diferencia, hacen falta instrumentos para poder hacer una ordenación desde arriba, con una perspectiva del archipiélago. Y eso es, en primer lugar, la competencia. La competencia para aprobar se tiene para eso, para poder igualar, para poder tratar igual las cosas iguales y diferentes las cosas diferentes. Los informes o el propio planeamiento, en este caso, de la comunidad autónoma. Pero ¿qué pasa? Que la competencia la cede la comunidad autónoma prácticamente íntegra a los ayuntamientos. Que los informes no son vinculantes, los de la comunidad autónoma en este anteproyecto de ley, sino para los planes insulares y los planes generales, y además referidos exclusivamente a las materias de su competencia, carreteras, agricultura, no sé qué, nada de control de legalidad ni de intervención en cuestiones socioeconómicas. Y por otra parte, el planeamiento desaparece. Lo que hace este anteproyecto de ley, una de las determinaciones que toma, es derogar las directrices de ordenación general. Por lo cual, la comunidad autónoma se queda sin informes, con carácter relevante, sin competencia y sin planeamiento propio. O sea, absolutamente desnuda frente a las decisiones de 88 ayuntamientos y de 7 cabildos. Bien, lo que hay, a fin de cuentas, es la desaparición de un modelo regional, la desaparición de una política territorial, de cohesión territorial a nivel autonómico. Incluso desaparece también uno de los, digamos, objetivos fundamentales de la Ley de Espacios Protegidos de 1994, que era la Red Canaria de Espacios Naturales Protegidos. ¿Por qué una red canaria? Porque evidentemente tenemos ecosistemas parecidos en unas islas y en otras. Y lo que se pretendía con que fuera la comunidad autónoma quien formulara los instrumentos de planeamiento de los espacios naturales protegidos y los aprobara, era dar el mismo tratamiento, otra vez, a los espacios, a los problemas similares y diferente tratamiento a los diferentes. Ahora no va a haber una red canaria de espacios naturales protegidos, sino 7 redes insulares de espacios naturales protegidos. Y La Gomera va a decidir dar un tratamiento y Tenerife va a decidir dar otro diferente a problemas similares, sin que la comunidad autónoma pueda hacer otra cosa que un informe que no es vinculante siquiera. Y en cuanto al modelo insular, se le quitan competencias a los cabildos, por ejemplo, sobre materias sectoriales, sobre patrimonio, se les quita competencias, sobre ordenación de actividades socioeconómicas. ¿Cómo se puede hacer un modelo insular sin tener en cuenta cuáles son las actividades socioeconómicas que se dan dentro de la isla y cómo se pueden impulsar unas y cómo se pueden, digamos, retrasar otras que se consideren negativas? No puede tener ordenación urbanística, no pueden los planes insulares clasificar suelo urbanizable a suelo rústico por entender que no es necesario, etcétera, etcétera. Hay toda una serie de despojos, entre comillas, de desnudamiento del planeamiento insular, que lo que hace es hacer recaer toda esa responsabilidad directamente en los planes generales, en los planes municipales. También a nivel de centros históricos aprovechan para quitar el control que tiene el Cabildo sobre las licencias de los bienes de interés cultural, y en los centros históricos, etcétera, también se suprime, y cualquier intervención de los cabildos también sobre el suelo rústico, como veremos a continuación. Por un lado, todo esto lo que provoca es un aumento, lo que puede provocar es, en primer lugar, un aumento de las desigualdades. El otro día, no sé si lo vieron en el periódico, los comerciantes de Arucas y Teror se quejaban de que la creación del área comercial de Tamaraceite estaba afectando de una forma directa negativa a sus negocios. Porque evidentemente Arucas y Teror están muy cerca de Tamaraceite, y esa potencia de Tamaraceite con su comercio lo que hacía era drenar los recursos de Teror y condenar a pequeños y medianos comercios de Teror y de Arucas prácticamente al cierre. La capacidad de daño
que puede hacer un municipio sobre el municipio de al lado es tremenda dentro de sus propias competencias. Y sobre todo cuando el municipio de al lado es un municipio pequeño, con poca capacidad de respuesta, y el municipio que está tomando las decisiones es un municipio grande, como en este caso era el de Las Palmas de Gran Canaria, un municipio potente que puede tomar una decisión que para nosotros puede ser menor, como es por ejemplo un centro comercial en Tamaraceite, pero que para Aruca o Peroz son absolutamente vitales. Por tanto, vamos a tener competencia no ya entre las islas, que ya la teníamos, la competencia turística entre las 4 islas turísticas, etcétera, sino vamos a tener competencia municipio a municipio, municipio contra municipio. Y eso lo que va a significar es simplemente pues, la ley de la selva. Ganará el que más fuerza tenga, absorberá, irá absorbiendo la economía de los demás el que más fuerza o más sinvergüenza tenga en su corporación. Por otra parte, está la dificultad. Yo no puedo imaginarme al Ayuntamiento de Betancuria aprobando su propio planeamiento y evaluando ambientalmente su propio planeamiento. Evaluar ambientalmente un instrumento como un plan general es una cosa disparatada y tiene que ser hecha además por órganos con cierta independencia para que haya un control, por así decirlo. O sea, no puede ser que el mismo pleno apruebe el plan general y apruebe también lo ambiental. Entonces, claro, en el caso de Betancuria, ¿cuál es el órgano? El guardia municipal, porque es que no hay nada más que el pleno, el guardia y no sé si tendrá servicio de basura. No es irrisorio, es importante, es relevante. O sea, no se puede asumir una competencia para luego decir, no importa, ya se lo hará el Cabildo de Fuerteventura. Si lo hace el Cabildo de Fuerteventura, que lo haga desde ahora, que le apruebe el planeamiento del Cabildo de Fuerteventura ahora. ¿Para qué vamos a andar con intermediaciones si sabemos de sobra que la mayor parte de los ayuntamientos de Canarias no tienen capacidad técnica ni jurídica para afrontar esto? Y buena parte de los cabildos tampoco, salvo los cabildos de las dos islas centrales y poco más. Es difícil que puedan dar respuesta a estas demandas. Y por otra parte, lo que está diciendo también el anteproyecto es no se preocupen por la legalidad, que es una de las cosas que hace hasta ahora, o hacía, o intenta hacer hasta ahora la CODMAC, porque eso ya se ocuparán los tribunales. Efectivamente, los tribunales se ocupan. Dentro de 4 o dentro de 5 años, cuando ya esté construido absolutamente todo, el tribunal vendrá diciendo que aquello no se debía haber construido y no se destruirá, porque aquí tenemos la mal hecha, pero hecha, tenemos la biblioteca del Estado, por ejemplo, en la Avenida Marítima, y la biblioteca del Estado difícil será que se tire, y además no se debería tirar, pero los tribunales dijeron 5 años después de construirse que efectivamente había que tirarla. Entonces, no se puede, digamos, renunciar a controles previos, a controles sobre todo de legalidad previos. Y por otra parte, todo este rollo lo que va a hacer es que los aparatos técnicos y jurídicos de los municipios se plieguen hacia atrás sabiendo las responsabilidades en las que pueden incurrir y posiblemente dificulten, como les decía antes, dificulten aún más la tramitación del plan. Y después está el problema quizás principal, que es cómo se va a ordenar el territorio. No quién, sino cómo se va a ordenar el territorio. Se parte, ustedes saben que hay un tema que es el desarrollo sostenible, que básicamente se trata de compensar, tomar las decisiones teniendo en cuenta 3 ámbitos fundamentales: lo ambiental, lo social y lo económico. Entonces, sobre esas 3 patas se intenta un equilibrio para conseguir que efectivamente la decisión sea la mejor posible. Bien, lo que dice el anteproyecto de ley es que, por un lado, ellos lo están haciendo muy bien porque cogen las directrices de ordenación general, que se supone que son medianamente sostenibles, y se incorporan sus determinaciones a la ley. Eso es falso, se incorporan cachitos de 13 directrices y se derogan 130. Si eso es un partido equilibrado, que venga Dios y lo vea. Y por otra parte se dice una cosa aún más importante. Dice, esta ley se limita a adecuar el principio general del desarrollo sostenible a los tiempos y las necesidades actuales
porque dice que en un momento de crisis ese equilibrio debe moverse hacia la generación de riqueza. O sea que tenemos un principio de sostenibilidad relativo. Si estamos apurados, lo que tenemos que hacer es olvidarnos de lo ambiental y centrarnos en lo económico. Si estamos de muerte, entonces podemos dedicarnos a cuidar lo ambiental, pero lo ambiental es un lujo. O sea, con este concepto de sostenibilidad, lo ambiental siempre es un lujo que se respeta cuando somos ricos, pero se arrasa cuando somos pobres. Evidentemente eso no es sostenibilidad, eso es una tomadura de pelo. Mejor dicho, eso es convertir el territorio en mercancía. O sea, traficar por el territorio en momentos de crisis para justificar de esa forma una cosa que ya lo veíamos antes, no se justifica. El crecimiento de las plazas, del número de turistas en los últimos años, el crecimiento ese vertical casi de las plazas turísticas en los últimos años, no ha provocado un crecimiento proporcional de los puestos de trabajo, ni mucho menos por la vida de los ingresos de los trabajadores. O sea, es una absoluta, es un crecimiento económico favoreciendo a los propietarios, a los empresarios y, digamos, desplegándose sobre el conjunto de la sociedad. No es desarrollo, es puro crecimiento económico de algunos frente a un desarrollo económico y social equilibrado que sería lo necesario para los demás. Pero además no se está teniendo en cuenta cuál es la situación actual del archipiélago. Y la situación actual del archipiélago es que necesitamos muy poco consumo de territorio, en primer lugar porque estamos decreciendo poblacionalmente. No estamos, nuestros viejos premios de natalidad que don Francisco daba cada año a pobre gente que tenía 18 hijos y cosas por el estilo, eso ya, por suerte, hace tiempo que don Francisco y eso se acaba. Por otra parte, tenemos, por efecto del boom inmobiliario, tenemos una reserva de suelo y de viviendas vacías brutal. Y en tercer lugar, lo que se está dando, como les decía antes, es un crecimiento sin desarrollo. Esta es la previsión que hace el Instituto Nacional de Estadística de la población del Estado hasta el año 2064. O sea, a partir prácticamente de 2014 se empiezan a dar saldos negativos. Empieza a disminuir la población, al principio ante el orden de 71.000 habitantes menos cada año, al final hasta 235.000 habitantes menos cada año a nivel del Estado. Pero en Canarias ya empezamos, desde el año 2010. Fíjense la curva de crecimiento de Canarias desde 1960 hasta el año 2010, como es prácticamente imparable, a pesar de que en ese tiempo se producen bajas de natalidad, por ejemplo, de índice demográfico, pero a cambio aumenta la inmigración. Pero a partir de 2010 y hasta el 2015 lo que se produce es un corte radical. Corte que, si lo vemos en más detalle, es de este orden. O sea, a partir del año 2009 empieza la curva a horizontalizarse hasta el año 2011 y a partir del año 2011 ya empieza a caer. En estos momentos hay del orden de 4.000 habitantes menos que en el año 2009 y la tendencia va a continuar. Por tanto, no necesitamos más suelo para más gente, porque en principio y hasta 50 años por delante parece que la tendencia es que no va a haber más gente. En cuanto al suelo, este es un indicador, se ha hablado mucho del número de viviendas vacías, etc. Yo no tengo datos, pero sí tengo un dato que lo hizo la empresa Gesplan en 2007, un estudio sobre la cantidad de suelo industrial vacío que hay en el archipiélago. Teníamos en el año 2007, y eso no ha cambiado mucho porque tampoco ha sido tanta la actividad en este tiempo, también lo que se ha hecho en todo caso ha sido crear también más suelo en este tiempo, había suelo urbanizado con capacidad para prácticamente doblar la edificación industrial que ya teníamos en el archipiélago. O sea, tenemos suelo para multiplicar por 2 todas las industrias que tenemos. Por tanto, no necesitamos tampoco suelo, ni siquiera a nivel industrial. Sin embargo, el anteproyecto sigue con esta tendencia. En primer lugar, lo que hace es poner, las directrices habían establecido como criterio limitar el crecimiento en el tiempo de un plan general en base a
lo que se había edificado en los 10 años anteriores y el crecimiento demográfico en los 10 años anteriores. Lo que hace el anteproyecto es decir, no es un criterio, dice, se considerará el crecimiento demográfico y edificatorio en los 10 años anteriores. Pero claro, uno puede considerar las cosas para multiplicarlas por 10. No es lo mismo establecer un criterio que en base a él pueda una administración denegar una aprobación que establecer una consideración que se puede justificar en media hoja de papel lo que ustedes quieran. Por otra parte, se aumenta, hay una supresión, quizás es muy técnica, la del suelo urbanizable no sectorizado. Para evitar que se clasificara demasiado suelo, se hacían 2 clases de suelo. El suelo urbanizable, que podía ser puesto en el mercado, como quien dice, al día siguiente o cada 4 años, según las anualidades, los periodos que tuviera el plan. Y luego, un suelo de reserva, el suelo urbanizable no sectorizado, que se guardaba sin darle derechos a sus propietarios, más derechos que los que tiene el suelo rústico común, se guardaba por si en un momento determinado había un crecimiento y había que acudir con ese suelo a ese crecimiento imprevisto. Bien, al suprimir esta clase de suelo, ¿qué es lo que pasa? Que los ayuntamientos, ante la eventualidad de que se produzcan imprevistos, lo que van a hacer es clasificar más suelo. Por otra parte, esto pretendía también que el suelo turístico siempre fuera no sectorizado, que el suelo turístico siempre dependiera de la decisión de la isla, del cabildo, de decir, bueno, ahora necesitamos más suelo y sacamos suelo no sectorizado al mercado, ahora no lo necesitamos y la isla no permitía a los ayuntamientos sacar ese suelo. Eso termina también en este anteproyecto de ley, porque son los ayuntamientos los que tomarán la decisión de sacar o no sacar ese suelo adelante. Y por otra parte, haciendo una diferencia brutal, fíjense, cuando uno saca un suelo al mercado, se le dice, bueno, ¿en cuánto tiempo? Está usted obligado a hacer el plan parcial en 5 años y a hacer la urbanización en otros 5 años. Y si no lo hace, yo administración, puedo tomar la decisión de desclasificarlo, de decir, bueno, pues ahora ese suelo lo suprimo, lo hago otra vez suelo rústico y hago otro suelo urbanizable en otro lugar diferente. Eso en esta ley sigue siendo igual, excepto para los suelos turísticos. Con lo cual, quien consiga que se le clasifique un suelo turístico, lo tiene ahí ya para toda la vida. Porque en el momento en que aparezca el ayuntamiento diciendo dentro de 20 años, oiga, que usted tenía 5 años para hacer ese suelo y no ha hecho nada en los últimos 15, en estos 20 años. Dice, pero es que la ley no me obliga a hacer nada, no tengo plazo. Dice, bueno, pues ahora se lo cambio. Muy bien, pague. O sea, tiene un derecho de indemnización que los propietarios de suelo industrial o residencial no tienen. Entonces, yo no entiendo tampoco por qué los empresarios están aplaudiendo con las orejas. O los han engañado, o no se han leído la ley, o las dos cosas, que es lo más probable. Ni se han leído la ley, ni se han dado cuenta de que lo están engañando. Porque es que la desigualdad ya no es solo entre municipios y entre ciudadanos, la desigualdad va a ser también entre empresarios turísticos y empresarios residenciales o industriales. Por otra parte, en cuanto a lo que es el crecimiento, la dispersión del suelo urbanizable, seguimos con los polígonos industriales municipales en contra de la determinación de las directrices de acabar con esa dispersión. Se suprimen las directrices que limitaban las urbanizaciones residenciales de baja densidad. Los suelos urbanizables aislados que antes necesitaban una decisión del cabildo, del plan insular, ahora dependen de los planes generales, de los ayuntamientos exclusivamente. Y además otra de las determinaciones que yo creo que estaban bien de las directrices de ordenación, que era que aquellos trozos de costa en las zonas sobre todo más tensionadas urbanísticamente o inmobiliariamente de nuestro archipiélago, que todavía estuvieran libres, no se permitían los 500 metros de la zona de influencia de costa, no se permitía urbanizar ni edificar para conservar sin tocar aquellos pequeños trozos de lo que es el territorio más valioso desde el punto de vista ambiental del archipiélago. Eso también queda derogado según el anteproyecto.
En el suelo urbano lo que se produce es una bajada de la calidad de vida, sobre todo por tres cosas. Se pone, por ejemplo, una densidad máxima, un número máximo de habitantes que puede haber por hectárea. En este caso se establece, como estaba ya establecido en el texto refundido anterior, en un máximo total de 500 habitantes por hectárea. Pero se dice a continuación que en todo caso la densidad máxima será la real preexistente, o sea, si el máximo es 500, pero hay 700, la densidad máxima en ese barrio será de 700. Y además eso funcionará para los solares que queden vacantes. O sea que acuérdense del problema de, por ejemplo, de las torres del canódromo. El gran argumento de las torres del canódromo fue: ese es un suelo que ya está por encima de los límites legales, esos solares que quedan ahí no se pueden edificar porque aumentarían aún más la densidad ilegal o supralegal que ya existe. Bueno, pues esto lo que está diciendo es: no, si lo que hay en la zona del canódromo es 800, 800 es lo que vale. Y las torres se pueden construir elevando a 850 lo que antes era 800. O sea, es una forma de pérdida de calidad de vida notable. Hay otro elemento que también ha estado en la legislación española desde 1956, que era lo que llamaba las modificaciones cualificadas. Cuando se venía sobre un trozo de ciudad existente, se venía a construir más. Por ejemplo, el caso de Guanarteme es un caso claro. Se aumentaba la edificabilidad. Entonces, cuando se modificaba el plan para aumentar la edificabilidad, se tenía que incorporar en esa misma modificación el aumento de las zonas verdes y el aumento de las dotaciones, para permitir que la relación entre habitantes, zonas verdes y dotaciones fuera el mismo. Lo que hace ahora el anteproyecto es decir: un momento, si esa zona que se va a aumentar la edificabilidad le sobran, entre comillas, tiene zonas verdes o dotaciones suficientes, entonces no hace falta que se le añadan, se le cubran las mayores espacios libres o las mayores dotaciones que requiere la mayor población que se va a radicar en esa zona. Con lo cual, los habitantes de esa zona, que tenían un estatus de una determinada densidad, se ven de repente que se les baja la calidad. Por otra parte, esto dependerá fundamentalmente de dónde jueguen los ayuntamientos, o sea, ¿qué zona es la que delimito para calcular cuál es la densidad? Pues me cojo el Parque de las Reollas, cojo 4 bloques alrededor y digo: me sobra por todos lados. En toda esa corona lo puedo multiplicar por 2. Todos sabemos cómo se juega este juego. Todos, menos al parecer los autores de la ley, o mejor dicho, ellos lo saben mejor que nadie. Pero volvemos a lo mismo, volvemos otra vez a reducir la calidad de vida. Otra de las reducciones de la calidad de vida: todos sabemos que una playa es una zona libre, no una zona verde, una zona amarilla, pero es una zona libre. Bien, y también que en el planeamiento, también desde las leyes estatales de 1956, se exige que el plan general tenga que prever una dotación de 5 metros cuadrados de zona verde por habitante en el municipio. Bien, lo que viene a hacer esta ley es decir: bueno, vale, pero las playas cuentan. Y los espacios naturales protegidos que tengan áreas públicas cuentan también. ¿Qué sucede? Pues, por ejemplo, en Pájara pueden multiplicar la población por 5 sin plantar una palmera. O sea, claro, ¿qué es lo que...? Una playa es una zona libre, efectivamente, pero no es una zona libre donde uno vaya con los chiquillos a jugar por la tarde, o a montar en bicicleta, o a lo que son áreas, digamos, libres de verdad, son los parques, son las plazas, son las áreas de juegos infantiles. Esos son las áreas libres, y esos son los 5 metros cuadrados, y han sido los 5 metros cuadrados desde 1956 hasta 2016, durante 60 años. Y ahora estos señores de repente han descubierto que se puede hacer negocio también con la calidad de vida de la gente. Bien, también hay, por supuesto, al derogar las directrices de paisaje, que eran 6 directrices, pero con determinaciones bastante concretas sobre la atención al paisaje, eso se reduce en el anteproyecto de ley a que se analice en el planeamiento la integración paisajística de
de la ordenación, y se crea un observatorio del paisaje que puede ser un elemento tan decorativo y tan inútil como cualquier otro de los que se han creado en los últimos años de carácter ambiental en el archipiélago. También se suprime la exigencia de parques periurbanos en las ciudades, exigencia que tenía que ver con, por ejemplo, San José del Álamo, etcétera. Esa era una política que las directrices de ordenación decían que había que extender a la totalidad del suelo urbano, con la idea de descargar de tensión poblacional los espacios naturales protegidos más auténticos del centro de la isla. Bien, eso también se suprime, con lo cual la carga sobre los espacios naturales protegidos del interior seguirá siendo bastante insufrible. Y por último, en cuanto a cambio climático, bueno, no hay absolutamente ninguna determinación sobre cambio climático en el anteproyecto de ley, y al revés, una de las medidas que hay en las directrices referida al cambio climático, que es la de la repoblación para evitar la erosión, sobre todo en los espacios protegidos, etcétera, se suprime también, se deroga, con lo cual desaparece. Pero el ataque más importante quizás es el del suelo. Quizás el más sensible, el más escaso en las islas, el más necesario incluso desde el punto de vista no de la soberanía alimentaria, porque con 2 millones y pico de habitantes es difícil alcanzarla, pero sí por lo menos del menor riesgo frente a la imposibilidad de sobrevivir como sociedad en el caso de que, por ejemplo, por causa del cambio climático, una epidemia repentina como la que sucedió en 1917 con la gripe española pueda afectar incluso al tráfico marítimo que llega a los puertos canarios. Entonces, la capacidad de supervivencia que tenemos, aparte de comernos unos a otros, evidentemente, es absolutamente ridícula. No solo es absolutamente ridícula, sino que va disminuyendo. Estas son cifras de la estadística de la Consejería de Agricultura del Gobierno de Canarias. Fíjense cómo entre el año 2000 y 2010, que es la estadística que está publicada, el cultivo de papas per cápita en las islas prácticamente descendió a la mitad. A la mitad también descendió menos de la mitad la producción de carne de vaca, y también a poco más de la mitad la producción de carne de cochino. Eso es, digamos, la reducción de capacidad de producción de nuestro medio rural. La superficie agraria útil también entre el año 1990 y el año 1991 y el año 2005 bajó un 22% en las islas, lo que es la superficie agraria útil. Y las importaciones aumentaron, las importaciones de hortalizas, de cereales, de vino, de leche y de huevo aumentaron notablemente en todo este periodo. O sea, tenemos no solamente una escasísima capacidad alimentaria, sino que cada vez es menor la productividad de nuestro medio rural. Lo que es mayor cada vez es el precio del suelo rústico. Eso sí, estamos entre 6 y 8 veces la media del Estado español. Esta es lo rojo, así horizontalito, es los precios del suelo agrario en el Estado, y la línea azul, esa que va pegando brincos, es el precio del suelo agrario en Canarias. Estamos, repito, en hasta 8 veces más que la media del Estado. Incluso con respecto a comunidades autónomas con un alto valor de su suelo agrario, como es el caso de Valencia y su célebre huerta valenciana, etcétera, etcétera, en Canarias los precios del suelo agrario son 3 veces y pico más altos que en el país valenciano. Y fíjense cómo están todas las comunidades autónomas tendidas ahí, casi horizontalmente, en su posición, y esa raya azul absolutamente indecente, esa es la nuestra. Bien, tenemos un precio altísimo del suelo, básicamente no solo por la escasez, básicamente por las expectativas urbanísticas que siempre, digamos, vuelan sobre el suelo, sobre cualquier clase de suelo en Canarias, y además cada vez menos productivo. ¿Cuál es la solución del anteproyecto de ley? Pues
ancha es Castilla, y aunque esto no sea Castilla, abrir absolutamente la mano. Abre la mano de dos formas: ampliando los usos que se pueden hacer en suelo rústico y facilitando la introducción de esos usos mediante varios instrumentos o procedimientos absolutamente excepcionales. En primer lugar, se considera tan propio del suelo rústico como la agricultura y la ganadería, se considera el deporte, el ocio, el uso científico, el docente y el divulgativo, sin limitaciones. En la ley vienen sin limitaciones ninguna, con lo cual un colegio privado puede ser tan propio del suelo rústico como un cercado de papas, o un campo de golf puede ser tan propio del suelo rústico como el mismo cercado de papas. Y además, y eso tiene un alto valor, tanto el campo de golf como el colegio privado se autorizan solamente con una licencia municipal. Solo hay que ir a la ventanilla del ayuntamiento y conseguir que tenemos una licencia. No hay intervención de la comunidad autónoma, no hay intervención del cabildo, porque son usos propios del suelo rústico, como todos sabemos. Y además, por cierto fuera poco, cualquier otro uso o actividad que genere renta complementaria a los agricultores. ¿Cuál puede ser un uso que genere renta complementaria? Pues, que ustedes quieran, un bingo. Quiero decir, si se trata de crear renta, de crear dinero, de dar dinero, pues cualquier cosa. O sea, quiero decir, es simplemente establecer una capacidad ilimitada de introducir cualquier tipo de uso en el suelo rústico canario. Pero aparte de eso, no se preocupen, que hay también, la ley considera que hay usos que no son como muy propios del suelo rústico y les pone limitaciones. Por ejemplo, la residencia, el turismo, los equipamientos, por ejemplo, comerciales, etcétera, o los servicios. Prohíbe que se implanten en el suelo rústico de protección ambiental, que son los de protección paisajística, espacios naturales protegidos, etcétera. Bueno, vale. Pero a continuación dice que si esos usos, repito, turísticos, comerciales, residencias, servicios, se implantan, están previstos en el plan general o se implantan en edificaciones preexistentes, basta la licencia municipal. ¿Qué quiere decir esto? Que ustedes tienen un precioso almacén que no está destinado a nada, meten dentro de él lo que les dé, un hipertino o cualquier cosa por el estilo, y ese uso se legitima mediante la sola licencia municipal. Lo que eso puede suponer, en serio, en el suelo rústico en Canarias, con la cantidad de edificaciones y de cosas que hay en nuestro suelo rústico, es absolutamente increíble. Pero además, en caso de que no haya ni siquiera está previsto en el plan general o en edificaciones preexistentes, basta una declaración de interés social o público del cabildo. El interés social es un término jurídico indeterminado, un concepto jurídico indeterminado que cualquiera de nosotros en media hoja decimos que socialmente cualquier cosa puede ser necesario. Quiero decir que esa justificación es lo mismo que no decir nada. Es decir, pueden ustedes hacer lo que quieran, donde quieran, que no va a pasar nada. Pero por si fuera poco y por si ya se pasan en la dimensión, pueden los usos industriales, energéticos, turísticos, deportivos, sanitarios o de otra naturaleza, o sea, cualquiera que se les ocurra a ustedes, sea cual sea, mediante proyectos de interés insular o autonómico. Estos son auténticos cañones dirigidos sobre, básicamente, el suelo rústico. Son proyectos de iniciativa privada o pública que los acepta bien el cabildo, bien la comunidad autónoma, los considera de interés para la isla o para la comunidad autónoma, una información pública de un mes y se acabó. Y evaluación ambiental simplificada en el caso de que tengan ordenación. Si no tienen ordenación, ni eso. Solamente por eso. No hace falta ni licencia municipal. O sea, de la aprobación del cabildo o la aprobación de la comunidad autónoma, directamente a meter las máquinas y empezar a hacer los ajustes. Esos son los proyectos de interés insular autonómico. Pero a lo mejor eso no es suficiente, a lo mejor eso lo consideran demasiado burocrático. Bien, también se puede introducir cualquier uso o actividad en suelo rústico, en cualquier categoría de suelo rústico, incluso el suelo rústico de protección ambiental, mediante
no sé si han oído hablar, si han tenido algún roce con el urbanismo, habrán oído hablar. La suspensión de la vigencia, el artículo 47 del texto refundido. Eso significa que el gobierno de Canarias suspende, quiere meter cualquier cosa. Se ha utilizado para el Siam Park de abajo de San Bartolomé de Tirajana. ¿Qué pasa? Que llegas allí y te encuentras con que el Siam Park no tiene sitio. Aquello, un cauce de un barranco, está calificado como espacio libre o lo que sea, y no se puede hacer ahí. Y hay un plan insular que dice que no se puede hacer ahí, hay un plan general que dice que no se puede hacer ahí, y hay dos dedos de frente que dicen que no se puede hacer ahí. No importa, el gobierno de Canarias viene, suspende el plan insular, el plan general, todo, y los dos dedos de frente, los suspende absolutamente, y pone en su lugar, se queda un vacío porque no hay ordenación en esa zona, y pone en su lugar unas normas, y esas normas son un planito, y ahí se puede hacer Siam Park, sin información pública si no quieren, sin evaluación ambiental ni nada por el estilo. Eso es la suspensión de vigencia. Bueno, pues eso que ha dicho públicamente el presidente del gobierno, que para evitar eso es por lo que se ha hecho esta ley y los proyectos de interés, mentira cochina. Ahora no es el 47, pero es el artículo 169. Está exactamente igual el mismo artículo, pero además se le suman dos disposiciones, dos instrumentos de ordenación, que son las ordenanzas provisionales, insulares y municipales, que dicen que son para necesidades sobrevenidas, actuaciones urgentes, etcétera, etcétera, pero tienen el mismo poder. O sea, se trata de una norma que se aprueba con una información pública de un mes, como si fuera una ordenanza de la playa de las canteras para que no, los perros o las bicicletas no vayan por la avenida. Pues con el mismo trámite que se hace eso, se puede suspender el planeamiento de cualquier sector de la ciudad e introducir unas normas transitorias que ahí se quedan para toda la vida con lo que se quiera meter en su lugar. Es como un artículo 47 a nivel municipal e insular. Y por otra parte están los asentamientos rurales. Los asentamientos rurales son esos conjuntos de casitas que no llegan a ser un suelo urbano, pero que sí que hay unas cuantas casas, digamos, más o menos agrupadas en una determinada zona. Y como la ley del 99, la ley de ordenación del territorio, prohibió construir el suelo rústico, se dijo, bueno, por lo menos esas zonas donde ya hay construcción, pues se les hace un perímetro, se reconocen como asentamientos, e incluso se permite que por colmatación se construya ya los huecos que queden entre ellas. Lo que hace el anteproyecto es decir, no, por colmatación no, por crecimiento demográfico. O sea, crecimiento vegetativo. Los asentamientos rurales y agrícolas pueden crecer, y no solo pueden crecer como un suelo urbano, a final de cuentas, sino que además forman parte del asentamiento, no solamente lo que perimetremos las edificaciones alrededor de las cuales hagamos una raya diciendo esto es el asentamiento, sino toda edificación que esté en un radio de 200 metros alrededor de todo ese asentamiento, con lo cual tenemos una especie de ameba que en el centro tiene una almendra o un círculo de casitas y luego un picoteo todo alrededor. Incluso llega a decir que si hay un barranco, pero ese barranco está atravesado por un puente, los del lado allá del puente también pueden ser de ese asentamiento. O sea, la verdad que sería para reírse si no fuera tan triste, digamos, lo que están empezando a hacer estos muchachos. Y después cualquier uso se puede meter dentro de ese asentamiento con tal de que lo ponga el planeamiento general. En resumidas cuentas, lo que vamos a tener en el suelo rústico es una facilidad tremenda para meter cualquier tipo de uso, una consideración de muchos de esos usos como si fueran exactamente tan propios del suelo rústico como la agricultura o la ganadería, y por tanto una probabilidad de que empiecen a aparecer pelotazos inmobiliarios sobre ese suelo rústico en forma aislada, inconexa, cada uno hijo de su padre y de su madre, de su ayuntamiento y de su promotor inmobiliario, simplemente picoteando el suelo rústico, no solamente destrozando, digamos, los valores paisajísticos, culturales y productivos que puede haber en ese suelo rústico, sino sobre todo tensionando
inmobiliariamente ese suelo rústico. Entre el picoteo de los asentamientos rurales a su alrededor con su coronita de construcciones y los extraterrestres o los paracaidistas que vayan cayendo donde quiera que caiga en ese suelo rústico, esos precios que veíamos antes, que estaban en 6 u 8 veces los de la media estatal, se pueden poner en la cifra que ustedes quieran, dependiendo por supuesto de zonas, pero habrá zonas donde sean 100 veces o que sea prácticamente el precio del suelo urbano. ¿Y todo eso qué significará? La expulsión de la actividad agraria del suelo rústico, porque no podrán competir contra los precios y además se irán privados, porque les pagarán una pasta gansa para poder hacer cualquiera de esas barbaridades, les pagarán una pasta gansa para que se vayan a Las Palmas o a Santa Lucía de Tirajana, donde sea, y se compren una casita y dejen ya de levantarse a las 5 de la mañana todos los días. Entonces, lo que se va a producir, lo que se puede producir es realmente no solamente un daño, repito, sino una subversión importante de la capacidad productiva y del valor patrimonial y cultural de nuestro suelo rústico. Aparte, para no perder tiempo, ya me estoy extendiendo demasiado, hay otra cosa, que hay un tema que conviene tener en cuenta, que es el del Fondo Insular de Compensación. Este es un mecanismo que en sí está bien, en sí es una medida buena, o sea, es coger de los suelos urbanizables. No sé si saben que al hacer un suelo urbanizable, hacer una nueva urbanización, hay que darle al ayuntamiento el 10% del aprovechamiento de esa urbanización. Lo que hace el anteproyecto es decir, el 10 no, el 13%, pero el 10% va al ayuntamiento y el 3% va a un fondo insular de compensación ambiental y paisajística. Bien. Y en el caso de que sean suelos urbanos consolidados, o sea, suelos urbanos donde se hacen operaciones pequeñas, trozos de suelo urbano todavía desarrollándose, se da hasta el 5%. Y el 33% de las multas de la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural, de las multas por indisciplina, también va a ese fondo insular. Pero ¿qué se hace con ese fondo insular? Lo administra el Cabildo, pero en teoría en el anteproyecto está para dárselo a los propietarios de suelos ambientales o paisajísticos por conservar ese suelo. No les pide que hagan algo, que mejoren el suelo o que eliminen, digamos, daños, situaciones, digamos, negativas que haya en esos suelos, sino simplemente que los conserven. Claro, habla incluso de que puede ser un 0,5% del valor catastral de una propiedad al año. Bueno, no sé si dice exactamente al año, pero podría ser al año. Cualquiera que conozca un poco cómo se manejan el catastro y los valores catastrales, sabe que el valor catastral del suelo rústico en Canarias, en cualquier sitio, es bajísimo. Con lo cual, el 0,5% de casi nada es nada. Al final, se puede conseguir un montón de dinero y irse entre las manos, como si fuera arena, entre las manos a la gente con 4 perras repartidas, mal repartidas. Claro, excepto para grandes propietarios. O sea, imagínese Hamburga, propiedad del señor Conde y valor ambiental reconocido, pagando aunque sea un 0,5% del valor catastral. La idea en sí es buena porque es transferir fondos de la actividad inmobiliaria urbana a la conservación del paisaje y del medio rural. Pero la forma en que se ha instrumentado es pésima. Lo que hay que hacer es retraer esos fondos de esas actuaciones urbanísticas, pero ese fondo insular administrarlo el Cabildo y que sirva para reparar áreas paisajísticas degradadas, de forma que sus acciones sean eficientes, sean eficaces, sean efectivas, y los ciudadanos, incluso los propios habitantes del medio rural, lo puedan apreciar. O sea, no perder ese dinero en una miriada de propietarios a los que no les va a significar absolutamente nada por mucho dinero que se consiga, sino conseguir mejorar las condiciones del paisaje natural. Bien, estas son cuestiones. Y para no extenderme más, porque esto ya se los conté cuando les hablé del suelo rústico, solo me queda quizás incidir sobre un tema muy importante, que es la participación ciudadana.
en todo lo que es el procedimiento, digamos, de elaboración de los planes, tanto territoriales como municipales, etc. El texto refundido vigente dice que la participación ciudadana es un derecho y que además las administraciones públicas tienen el deber de fomentar esa participación y de promover los instrumentos que sean para facilitar la participación de los ciudadanos en la elaboración y gestión del planeamiento. Lo que hace el anteproyecto es convertir ese derecho en una potestad. Dice, los ciudadanos podrán participar. Vale, ya empezamos. Y en segundo lugar, desaparece el deber de las administraciones de impulsar o fomentar la participación ciudadana, y lo único que dice el anteproyecto, de lo único que habla es de los portales de internet de las administraciones, que si nada, lo mismo, todos llevamos utilizando esos portales desde hace bastante tiempo para informarnos, pero no para participar. O sea, no tiene nada que ver la información con la participación. Informarse es lo que se hace actualmente, o sea, uno llega al ayuntamiento, entra en una sala y se encuentra 10 kilos de papel puestos encima de una mesa, y ahí está. Y como sepas algo del rollo, pues a lo mejor te enteras, con tiempo y paciencia te enteras de algo. Si no sabes nada del rollo, no te enteras absolutamente nada, que es lo que se quería demostrar. Bien, en vez de eso, ¿qué es lo que hay que hacer para que la gente participe como ciudadano? Evidentemente, facilitar a las organizaciones, a las asociaciones de vecinos, a los vecinos ya casi de carácter individual, facilitarles asesoramiento técnico y jurídico neutro, independiente, facilitado por la administración, no pagado por el ciudadano. Y después hacer, digamos, animación, por decirlo de alguna forma, animación ciudadana, provocar a la gente para que participe. Una información de un instrumento de planeamiento que termina simplemente con 1000 papelitos diciendo de lo mío que, y me han puesto 3 pisos, pero yo quiero 4, etcétera, etcétera. Eso es un fracaso rotundo, porque con lo que se está jugando es con el futuro del instrumento fundamental de convivencia que se tiene en nuestra sociedad moderna desde hace miles de años, que es la ciudad. Se está jugando sin que el ciudadano aprecie ese juego o participe en ese juego, más allá de saber qué le pasa a su propiedad. Esa es una legítima preocupación, pero no es el objeto de una participación ciudadana. Bien, pues de esto el anteproyecto de ley no hace nada absolutamente, como por otra parte es obvio, esto que es un anteproyecto de ley que se pone en información pública, anunciándolo en el boletín oficial de Canarias y dando 20 días y luego ampliándolo generosísimamente 15 días más, es una demostración palpable de qué es lo que se quiere de los ciudadanos en cuanto a su participación. La evaluación ambiental es una cuestión de carácter menor, no es tan menor el tema de la disciplina. Hay digamos, cuando se hace planeamiento, cuando se hace una ley, se hace, digamos, para intentar enderezar las cosas que se están haciendo mal. Fíjense el texto de este artículo, el 82. Dice, el planeamiento tiene que asumir la realidad existente de los modos tradicionales de ocupación del suelo para solucionar problemas económicos, ambientales, culturales y de integración social. Si escarban un poco luego, sobre todo en esas disposiciones adicionales, transitorias y finales que les pongo debajo, ¿qué es la realidad existente? La indisciplina. ¿Cuáles son los modos tradicionales de ocupación del suelo? Los ilegales. Hablando mal y pronto. O sea, quiero decir, lo que está haciendo esta ley con esta disposición y con todas esas disposiciones que pone a continuación, que son un catálogo de todas las ilegalidades que se han ido amnistiando en este archipiélago desde 1997 hasta nuestros días, es simplemente reconocer que hay dos clases de ciudadanos, los listos y los tontos, los legales y los ilegales, y proteger a los listos, a los ilegales, lo cual es además una contradicción en sus propios términos. O sea, hacer una ley para proteger la ilegalidad, desgraciadamente no suele ser muy frecuente. Fíjense el último como detalle, simplemente la disposición final que tiene que ver con todo este follón que se armó con lo de las viviendas en las zonas turísticas, etc. Dice, hay una disposición en esta ley que dice
que los usos residenciales en zonas turísticas son compatibles incluso cuando sean contrarios a la ordenación vigente. Entonces, señores, ¿para qué hacemos ordenación? Vamos a dejarnos de bobería, ya tenemos los cañones, porque además ese es el mensaje que está lanzando esta ley. No hagan planeamiento, no sean bobos, no pierdan el tiempo, ni aprobado por los ayuntamientos, ni aprobado por nadie. Búsquense un amigo en el poder, porque evidentemente si no tienen un amigo en el poder no tienen nada que rascar. Búsquense un amigo del poder, consigan un proyecto de interés autonómico o insular, consigan una ordenanza, consigan un instrumento excepcional, por tanto discrecional, por tanto seguramente arbitrario, servirá para favorecer a unos y no favorecer a otros, etcétera, etcétera, discriminatorio por completo, y déjense de bobería de hacer planeamiento, porque eso es una pérdida de tiempo, una burocracia y un engorro. ¿Y si no construyen directamente? Y si no, más que exactamente la realidad existente es la realidad existente. Claro, claro. Perdonen por haber hablado tanto, pero es difícil hablar menos con un rollo como este, un tema como este. Quiero preguntar. Sí, pero antes que el pobre Juan Carlos Diga algo. Que se lo va No, pregunte si quiere. Vamos a ver. Yo quería saber, ¿no? Si tiene relación la ley de suelo de la que usted acaba de explicar con el PIO, el Plan Insular de Ordenación Territorial. Segundo, usted ha reconocido que si hay un problema de epidemia en el tránsito de la entrada de alimentación canaria, en 8 días nos comemos unos a otros. Y es un término optimista con lo de los sí, no, tiene toda la razón del mundo. Mire, la cuestión es, con tanta protección, tantas normas, tantos decretos, tantas cosas como usted ha señalado últimamente, no en ningún momento, ni siquiera la izquierda, ha promovido una ley de protección de los terrenos de cultivo, porque se han destruido miles de hectáreas de terrenos de cultivo que fueron labrados a pico y pala, y hoy la producción agraria está asfixiada. ¿Me comprende? Y el segundo, otra referencia. Por ejemplo, en Guayedra, por allá de Gaete, no se planta ni un surco de millo. Y por arriba en el barranco hay 2 presas hechas con plástico de más de 20.000 metros cúbicos de agua. Y después en todas las medianías del noroeste, incluido Fontanal, no hay ni una sola balsa para suministrarle agua a los agricultores. Y cientos de familias, y yo diría miles de agricultores, han tenido que dejar la agricultura por imposible, porque a 30 euros la hora de agua, que son 30 metros cúbicos, no pueden cubrir los gastos de la cosecha y tampoco pueden competir, porque fíjese usted lo que ha pasado en estos años. Es que es asombroso. En el barrio mío, en Moya, un coche vendiendo sacos de papas a 5 euros el saco de 25 kilos. A ese precio no son rentables las papas, ni aunque las papas saltaran del terreno al saco sola, por su propio peso, ¿me entiendes? A ver cómo un agricultor que coja 20.000, 30.000 o 100.000 kilos de papa y pagando al agua a 30 euros la hora, ¿cómo va a competir con esas papas? Es decir, que se ha practicado un dumping. Lo que pasa es que los agricultores no saben de dumping ni de... No es que no sepan, es que falta, entre otras cosas, falta regulación en las islas. Mire, el hecho de que Canarias no tenga una sola ley agraria
clama al cielo, efectivamente. No hay leyes de protección del territorio agrario, no hay normas, no leyes, no hay políticas agrarias. La única política son las subvenciones, las únicas políticas, y parece mentira que con el problema de alimentación que tenemos nosotros y los visitantes que vienen, que también tienen la costumbre de comer todos los días, no nos preocupa en absoluto que buena parte de nuestras mejores tierras estén destinadas a productos de exportación y que ellos sí pueden, por las subvenciones, pagar los precios del agua de los que usted habla. Pero es un problema de haber convertido, entre otras cosas, la Consejería de Agricultura en una consejería de subvenciones, no en una consejería de planificación del territorio agrario. Lo de la realización del PIOC y el... Sí, el PIOC tiene menos poder, va a tener menos poder de decisión del que tiene... ¿Pero en qué medida afecta a los agricultores la ley esta la nueva ley esta de suelo que está elaborando el gobierno canario? ¿En qué medida afecta a los agricultores? Les afecta lo que les he dicho. Se les puede aparecer, no la Virgen del Pino, pero cualquier cosa se les puede aparecer en medio de su ámbito agrario por vía de cualquiera de los instrumentos excepcionales que se han establecido. El precio del suelo probablemente todavía suba más y al final lo que se puede provocar en áreas extensas. Pero yo quería decir que si le van a prohibir seguir cultivando la tierra. No tiene que ver con eso. Esta ley no se mete, salvo de esta forma, no se mete con la agricultura ni con nada. Quieren dedicarse exclusivamente al territorio. O sea, no establece ninguna limitación ni ningún favorecimiento a la producción alimentaria, agraria ni nada. Simplemente se dedica al territorio. Lo que sí favorece son formas de posarse en el territorio agrario, pero no se meten con la actividad agraria. Yo quiero hacer una pequeña, tengo una duda y me da hasta vergüenza preguntar. Sí, pero vamos a terminar con la conferencia, ¿no? Si no podemos seguir, tenemos el tiempo limitado. Sí, bueno, vamos a apúntalo, que después se nos pregunta porque tenemos poco tiempo. Bueno, de todos modos, yo no voy a decir gran cosa porque Faustino ha analizado exhaustivamente la ley y prácticamente casi todas las cosas que tenía pensado decirle ha dicho mucho mejor de lo que yo tenía pensado decirlo. No sé si lograré encontrar algo aquí que tenga alguna novedad o algún matiz con respecto a lo que ha planteado. Una de las cosas que plantea justamente es cómo la comunidad autónoma se desarma a sí misma, se desarma de competencias, tira por la borda varias décadas de trabajo que se ha hecho desde el urbanismo y desde la ordenación del territorio, entre otras cosas la directriz de ordenación general, las tira por la borda así de un día para otro y en definitiva se va quedando cautivo y desarmado ante las fuerzas empresariales. Pero hay otro aspecto también que, bueno, a mí me toca de alguna manera de cerca porque he trabajado allí, que es que la comunidad autónoma también tiene empresas propias dedicadas al urbanismo y después de una fuerte campaña de prensa y de parte de los colegios o de algunos sectores de arquitectos y tal, criticando el hecho de que GESPLAN, la empresa pública de gestión y planeamiento, cogiera mucho trabajo, sobre todo eso fue a partir de la crisis. Antes no se criticaba esto, a partir de la crisis, cuando los despachos privados empiezan a tener falta de proyectos, critican el hecho de que existe una empresa pública que desarrolla un servicio público, porque lo que no se ha dicho en todo este debate de GESPLAN es que el planeamiento y la ordenación del territorio es un servicio público, es una de las cosas que tiene que hacer el Estado en sus distintos niveles competenciales, pero es una de las cosas que tiene que hacer, es decir, como la Guardia Civil o como el Hospital Negrín, son servicios públicos que están ahí. Y evidentemente el Hospital Negrín le quita trabajo a la Clínica San Roque, evidente, y la Guardia Civil probablemente a la Seguridad Integral Canaria, también lo sabemos, pero una cosa no quita la otra, es decir, GESPLAN es una empresa pública que lleva a cabo un servicio público y la comunidad autónoma está perfectamente en su derecho de tener su empresa, sobre todo para hacer el planeamiento que fracasa,
porque gran parte del planeamiento que hacía Gesplan era el planeamiento que no lograba salir en condiciones normales por los despachos privados. Y también para controlar el planeamiento que se hace, porque gran parte del trabajo de Gesplan era controlar, revisar y llevar a cabo un control de legalidad previo de la COPMAC para los contratos que previamente contrataba a los despachos privados. En fin, todo esto ha llevado a la situación actual en la que en la ley tiene un artículo así, una guillotina que dice: de las empresas públicas no se podrá hacer planeamiento. Bueno, pues entonces eso ya, pues apagar luz y vámonos. Los 100 empleados que puede tener el plan en este momento, pues tendrán que coger sus barcos y irse a la calle, otro vez, porque bueno, eso es atarlo de pies y manos, ¿no? Es curioso además porque justamente en la anterior legislatura estaba un gerente que tenía mucha tecla con Paulino Rivero, sobre todo porque le enseñó a Paulino Rivero el camino de la renovación turística y todo aquello, que fue una cosa que surgió de Gesplan, y de la consejería, el poner el acento sobre la renovación turística en vez de seguir consumiendo suelo. Y Paulino compró la moto esa y empezó a apoyarlo. Este hombre pues, luego salió, y ahora hay una chica que era compañera mía en el trabajo, que es Beatriz Casada, que es de Coalición Canaria. Es curioso que siendo de Coalición Canaria, la propia Coalición Canaria... Era del PP, la fecha esa. Bueno, hace muchos años, 20 años. Que ha cambiado. Era joven, pero bueno, lleva 20 años sin ser. En cualquier caso es curioso. Bueno, lo que yo plantearle algunas cosillas en ese sentido. Una de las cosas que decía Fontino es que, aparte de este desarme institucional, este suicidio asistido que constituye la ley para las competencias que están en el estatuto, en las competencias exclusivas de la Comunidad Autónoma en materia urbanística, él decía que en la mayoría de los casos los ayuntamientos pequeños, incluso los medianos, no van a poder controlar la calidad ni la legalidad de los trabajos que reciben. Evidentemente el caso de Vitacura, obviamente, que tiene un arquitecto técnico y un policía municipal, la mayoría no tienen suficiente personal para llevar a cabo estos complejos trabajos que constituye el urbanismo, que además va solapado con la evaluación ambiental estratégica de los propios instrumentos. Pero es que el aspecto más preocupante desde mi punto de vista no es este miedo que van a tener los técnicos de firmar cosas en un momento determinado para que los planeamientos salgan adelante, sino que es el eslabón más débil, es el sitio donde la presión empresarial y la presión de los especuladores del suelo o de las promotoras inmobiliarias pueden tener un mayor resultado, porque son los eslabones más débiles. Se pueden imaginar pues el daño que puede causar esta ley en los municipios turísticos con gobiernos de derecha o de medio derecha, ¿no? En ese Mogano en sus buenos tiempos, o casi totalmente, San Bartolomé de Tirajana, Lanzarote con el PIB, Fuerteventura con el Marqués, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, estos municipios están vendidos absolutamente a la presión de los especuladores. Hay otro aspecto que Justino no ha tocado. He conseguido encontrar uno. Es una cuestión un poquito técnica, pero se lo voy a explicar porque tiene un cierto interés. Aunque en esto, yo casi estoy solo porque lo he comentado con algunos compañeros, no me dan la razón, pero bueno, yo de todos modos lo explico porque creo que sí la tengo. Es lo siguiente: el tema, usted sabe que el suelo se clasifica en urbano, en rústico y urbanizable, ¿no? El planeamiento dice esto es urbano, esto es lo que va destinado, por lo que ya existe como urbano, esto es lo que está destinado a urbanizarse en su día, lo urbanizable, y el rústico, que es el resto, ¿no? Bien, en el año 98, creo que es la ley de suelo, la ley 99, estableció una clasificación nueva o una nueva nomenclatura al lado de esta, que era la de situación básica de suelo. Entonces digo, bueno, con independencia de lo que diga el planeamiento, que sea urbano, o sea lo que, con independencia de la clasificación de suelo, yo voy a considerar dos clases de suelo.
el que está en situación de urbanizado y el que está en situación de rural. Y estas son cuestiones de hecho, independientemente de lo que diga el planeamiento. Es decir, si un señor se ha gastado el dinero, el dueño de un terreno se ha gastado el dinero y le ha puesto la luz, el agua, el saneamiento, no sé qué, no sé cuánto, bueno, pues ese suelo lo considera urbanizado y tiene un valor como urbanizado. Aunque el planeamiento diga que es rústico, está físicamente, de hecho, urbanizado. Y sin embargo, si ese suelo no ha sido trabajado, no ha habido inversión en él, no considera situación de rural. ¿Y esto por qué tiene importancia? Porque el valor del suelo a efecto de una expropiación depende de la situación del suelo, no de la clasificación del suelo, sino de la situación del suelo, y eso es lógico. Por eso aparece esta ley planteando esto. ¿Por qué? Porque si efectivamente uno se ha gastado las perlas en el suelo, pues tiene un valor, y si no se la ha gastado, no lo tiene. Entonces la especulación del suelo, que se plantea simplemente esperando que el ayuntamiento te la clasifique, esa clasificación a efectos de una expropiación no tiene mayor interés, porque lo que interesa es lo que realmente, en la situación en la que está realmente el suelo. Esta ley se carga eso, no es la primera, pero se lo carga en el artículo 32 y dice: a los efectos de la legislación estatal de suelo, se entiende que los suelos clasificados y categorizados como suelo rústico, así como los clasificados y categorizados como suelo urbanizable, hasta la realización de la urbanización, se encuentran en situación básica de suelo rural. Y los suelos clasificados y categorizados como suelo urbano y los asentamientos rurales se asimilan a suelo urbano, a suelo urbanizado, de acuerdo con lo dispuesto en esta ley. Sí, asimilar una cosa con otra. Yo he encontrado suelos urbanos en los que no hay absolutamente nada. En la aldea hubo una época en la que el ayuntamiento cambiaba, necesitaba suelo solares para hacer un colegio, lo que sea, entonces se lo cambiaba a un señor por un cacho de suelo rústico que había, pero que se lo clasificaba urbano para que en su día pudiera. Y como esto, muchísimos ejemplos. Entonces el suelo está ahí, es una ladera, pero es urbano. Según esta ley, está urbanizado. Y otros suelos, por el contrario, que están urbanizados de hecho, pero se considera que están en situación rural porque la clasificación... O sea, no coincide una cosa con la otra, y eso creo que tiene un interés desde el punto de vista de la valoración del suelo a efectos de conseguir suelo por colegio, conseguir suelo por infraestructura, etcétera, etcétera. Esto creo que es una confusión interesada de una situación de hecho con una decisión del planificador respecto al destino o la vocación del suelo. Y esta decisión pues tiene efectos en el bolsillo, digamos, del contribuyente. A ver, o si encuentro otra cosa que pudiera matizar. Bueno, hay un aspecto también en esto de estos procedimientos para los usos no previstos del suelo, para los actos no ordinarios en el suelo rústico, porque los ordinarios ya se ha explicado que eso, ahí en ordinario entra todo ahora, que son los que tienen cobertura en el planeamiento. A ver, perdón, sí, no, los que no tienen cobertura del planeamiento. Los que no tienen cobertura del planeamiento, hay un aspecto muy interesante, que es que, aparte de todo lo que ha contado Faustino, que se pide al Cabildo la declaración y todo esto, el Cabildo lo somete al proyecto de información pública y recaba informe de las administraciones y a vista del resultado emite la declaración de interés público en el plazo de 4 meses desde la recepción de la solicitud en el registro del Cabildo. Transcurrido este plazo sin que se hubiera resuelto, se podrá entender estimada. Esto es, pero vamos, una bala en el corazón de cualquier procedimiento negativo, porque es imposible que esto salga en 4 meses. Imposible, vamos, todo el mundo lo sabe. Todo el mundo que está en esta línea sabe que un procedimiento de esta naturaleza no sale en 4 meses, no se termina desde que se inicia el procedimiento hasta que se termine, no se culmina en 4 meses en ninguna circunstancia. ¿Qué significa esto? Que basta con presentar la solicitud. A los 4 meses va y dice muchas gracias y te pones a hacer lo que consideres porque se entiende estimada. Que es otro de los trucos. Bien. ¿Qué otra cosita podemos meter? Otra cosa. Bueno, ya se explicó lo del órgano ambiental, que normalmente, es que la gracia es que la ley estatal, que la ley básica de 2013, del 21
2013 de evaluación ambiental, no considera que el órgano sustantivo, es decir, el que está aprobando, el que termina por aprobar un instrumento de planeamiento, y el órgano ambiental, el que hace la evaluación ambiental de ese instrumento, no le cabe en la cabeza, ni siquiera lo habla, que pueda ser el mismo. Es que es tan ilógico que sea juez y parte al mismo tiempo y decir, yo apruebo, yo me evalúo. Yo me evalúo y me voy a evaluar positivamente, porque soy yo el que lo apruebo. O sea, la ley, lo lógico sería que la ley dijera, en el caso de que el órgano sustantivo y el órgano ambiental sean el mismo, pues tal y cual, pero ni se le ocurre, ni se le ocurre. Parece tan obvio que a nadie, salvo el legislador canario, se le ha ocurrido semejante dislate que pueda haber que el órgano ambiental y el órgano sustantivo sean el mismo. La ley estatal, por ejemplo, habla de que tiene que haber una colaboración entre el órgano sustantivo y el ambiental. Siempre está pensando que son dos órganos distintos. En ningún momento se le puede ocurrir que alguien los meta los dos en el mismo espacio, ¿no? En el caso de estos de los espacios libres de los 5 metros, no sé si señalaste que los 5 metros cuadrados por habitante, que en la ley estatal y en el reglamento de planeamiento estatal también se refería a los reglamentos, sobre todo a los parques urbanos públicos. No eran solamente los espacios libres, eran los parques urbanos. Porque además hay sentencias que dicen que los parques crean ciudad. Preguntaban los propios planes parciales. Y luego estaban, los de las dotaciones, ¿no? Las dotaciones de los planes parciales, que no se sumaban en la ley, decía, no, tiene que haber 5 metros cuadrados de parque público por habitante. ¿Ok? Y aparte de eso, además de, cuando se haga un plan parcial, tiene que preverse una cantidad de metros, que era 100 metros por cada 100 metros cuadrados de edificado, y luego la mitad tenía que ser, o sea, 50 metros por cada 100 edificados tenía que ser de los parquitos, pequeñas plazas de los barrios. Ahora se suma todo. Ahora se suma, y aparte de las playas, y aparte de los espacios libres, como por ejemplo San José del Álamo, pues ahora computa como espacio libre, ¿no? Como parque, ahora computa como parque. Aparte de eso, pueden computar también las pequeñas plazas, pequeños, bueno, el parque del colesterol de Aruca, este parque lineal, todo esto computa ahora como parque, ¿no? Esta pérdida de calidad de vida, yo creo que no sé por qué, porque en realidad no sé por qué, ya la presión, porque esto fuera así, es decir, por ejemplo, las bandas en plan general ya computaba la playa y tal, pero como siempre en Canarias tenemos problemas con la orografía y tal, dice, no, es que nunca encuentro sitio para poner un parque, no hay manera, porque no me lo permite, tengo que ponerlo en la vera y tal. Nunca había, los que hacía el planeamiento nunca encontraban sitio para poner parque, pero siempre encontraban sitio para poner urbanizable, curiosamente. Curiosamente. Bien. ¿Qué otra cosa podríamos añadir? Catálogo de impacto, tal vez, lo de las ordenanzas, ya lo comentaste. ¿Hay algún error en cuanto al patrimonio histórico? Pero bueno, hay un error por exceso en el artículo 162 desde el punto de vista, pero bueno, que es que establece que cuando hay una restauración de patrimonio histórico, etnográfico sobre todo, catalogado, se tiene que garantizar el empleo de los mismos materiales del edificio original, y si no, no lo permite. Eso me parece una barbaridad, porque hay muchísimos edificios etnográficos que no van a poner, nadie va a poner la astilla en el techo o la torta de barro, porque ya no son técnicas constructivas actuales, y hay muchas técnicas que incluso se olvidan. Conseguir otra vez poner la astilla, si no te dejo arreglar, restaurar la casa, me parece un exceso que lo único que lleva es a que ese patrimonio se pierda, ¿no? Y hay otro en el artículo 300 que es una cosa que no es insólita, porque ya venía de largo, pero que vuelve a aparecer aquí, que es la enajenación de los bienes, de los patrimonios públicos de suelo, es decir, aquellos bienes que
que son propiedad del ayuntamiento, porque a través del proceso urbanizador pues hay una parte del suelo que pasa a ser del patrimonio público del ayuntamiento para su vivienda de posición oficial o para venderlo, en determinados usos. Y aquí en el artículo dice: los bienes de los patrimonios públicos de suelo podrán ser cedidos en uso a entidades religiosas o benéficos sociales cuando su destino sea sociosanitario, educativo o de culto. Es patrimonio público de suelo, oiga, véndalo, pero no se lo ceda, porque si se lo cede en uso y construye una iglesia o una mezquita. No solo se lo cede. En Siete Palmas, en la Consejería de Presidencia y Justicia, está terminando un centro parroquial al lado del japonés que hay allí. Se lo construye. Se lo da ya con el piso puesto. Claro, y aquí me parece que esto es incluso anticonstitucional, pero bueno. Y luego lo de los usos residenciales en zonas turísticas, que eso es una barbaridad. Bueno, eso también como resulta de la presión existente estos 2 últimos años con respecto a la ley turística y al reglamento de la ley turística, que planteaban que una de las cosas que planteaba era un procedimiento para que los que habían transformado los usos originales turísticos en usos residenciales y estaban pues o viviendo o alquilando en los mejores suelos, porque además lo curioso es que es inversamente proporcional al valor del suelo. Como fueron los primeros suelos turísticos que se ocuparon, son los que hoy día son los más antiguos, los edificios más antiguos, más estropeados, más residencializados y los que menos valor económico desde el punto de vista de la rentabilidad turística tienen, mientras que los que tienen más rentabilidad, los hoteles de mayor categoría, van teniendo que quedarse cada vez más fuera de la primera línea, digamos. Claro, a cabo de unos años vuelve a suceder el asunto, volverán otra vez y así se van ocupando cada vez más cantidades de suelo, porque los suelos primeros van estropeándose en cuanto al uso y en cuanto a la obsolescencia de la edificación en mayor medida, ¿no? Es una cosa que se intentó cortar con esta ley de renovación turística, que se lió la cosa con el asunto de las 4 estrellas, pero que el fondo de la ley turística, de esta ley de renovación, iba justamente a eso, a atajar tanto los procesos de obsolescencia y para que se pusieran al día los antiguos establecimientos hoteleros y no hoteleros, a los antiguos, y también para evitar los usos no aceptables dentro de una zona turística, ¿no? Porque es perder el dinero, es decir, cuando estamos usando los mejores suelos para la actividad económica más rentable de las islas, estamos usándolo para unos que no son los correctos, pues eso es perder dinero, ¿no? Para la sociedad es una pérdida de recursos. Entonces, la ley turística lo que planteó es un sistema de sustitución, ¿no? Un sistema en el que en determinadas ocasiones, además que casi fue a petición, yo estuve en ese proceso, alguna vez era a petición de los propios, decía, oiga, es que tengo un complejo comercial de esto y tal, que todos queremos renovar, que todos queremos no sé qué, pero hay 3 que no quieren, que ellos pasan 1 kilo, pero tienen aquello y un asco, las terrazas, no sé qué, no hay manera. Ustedes no podrían hacer algo para conseguir que los que no quieren ponerse al día, los que no quieren invertir para renovar y para mejorar, pudieran ser de alguna manera obligados y tal. Entonces la ley establecía algunos procedimientos para esto, que ya estaban inventados. El procedimiento de sustitución del propietario estaba ya inventado en la ley de hace un tiempo, pero se aplicó ahora a los residenciales no. Que bueno, oye, espera un momento, usted pidió una licencia para hacer un apartamento turístico, en un suelo turístico, y le hemos autorizado a hacer ese edificio turístico, en un suelo turístico, porque era turístico. No lo puede decir ahora, no, esto es mío, yo lo quiero con él, no, perdone, usted lo utilizó, se construyó, porque era turístico y que a nosotros, al planeamiento le interesa que se construya eventos turísticos en ese suelo y no que usted lo utilice para alquilárselo o para ir los fines de semana, etcétera, etcétera. Pues en suma, que la ley renovadora, como decía Faustino, establece que los usos residenciales existentes, en el momento en que la ordenación establezca el régimen y las condiciones de compatibilidad, se considera compatible, entendiéndose incluso cuando resulte contrario a esa ordenación, que los mismos son conformes y se encuentran en situación de consolidación, sin que les sea aplicable la declaración de incumplimiento del uso efectivo, que es lo que decía la ley esta, sin que sea aplicable la declaración de incumplimiento del uso efectivo que se refiere a la legislación turística, con lo cual deja sin efecto toda la posibilidad de renovación de las zonas más degradadas, que hay algunas
realmente degrada. Pues a mí no se me ocurre nada más, porque es que lo han tocado todo tan bien que prácticamente nadie va Bueno, She thinks that